A ver, en física a veces un simple número no nos cuenta toda la historia. Si decimos que un auto va a 100 por hora, sabemos qué tan rápido va, claro, pero ¿hacia dónde? Para de verdad entender el movimiento, tenemos que aprender a hablar su lenguaje secreto, el de los vectores y las fuerzas. Miren, a la izquierda, un velocímetro, 100 kilómetros por hora. Eso es rapidez. Pero a la derecha, a esa misma rapidez le agregamos una palabrita, norte. Y de repente, ya no es rapidez, es velocidad. ¿Cuál es la diferencia real entre las dos? Bueno, esa pequeñísima distinción lo cambia absolutamente todo. Y es que esa pregunta nos lleva a una división fundamental en el mundo de la física. Resulta que hay dos maneras principales, dos tipos de cantidades, con las que medimos todo lo que nos rodea. Por un lado, tenemos las cantidades escalares. Estas son directas, van al grano, solo necesitan un número y su unidad. ¿Cuánta masa? ¿Qué temperatura hace? Responden a la pregunta de ¿cuánto? Pero, por otro lado, están las vectoriales. Ellas son un poco más exigentes. Necesitan saber el cuánto, que llamamos magnitud, pero también el hacia dónde, o sea, la dirección. La velocidad o la fuerza son ejemplos perfectos. Entonces, para que quede súper claro, este es el punto clave. La rapidez solita, los 100 kilómetros por hora, es un escalar. Pero en el momento en que le añadimos una dirección, norte, sur, a 30 grados, ¡pum!, la transformamos en velocidad, y la velocidad es un vector con todas las letras. Ese es el gran secreto. Ok, ya sabemos qué es un vector. Tiene magnitud y tiene dirección. Pero, ¿cómo lo dibujamos? La respuesta es bastante sencilla. Con una flecha. Pero ojo, no es una flecha cualquiera. Cada una de sus partes nos está contando algo importante. A ver, vamos a desarmarla. El punto donde empieza es su cola. Lo largo que es la flecha nos dice su magnitud, o sea, qué tan grande o intensa es. El ángulo que forma, por ejemplo, con una línea horizontal, nos define su dirección. Y la punta, la cabeza de la flecha, nos indica el sentido. Hablemos un segundo de la magnitud. Piensen en esto como la fuerza bruta, el músculo del vector. Es su tamaño. Una fuerza de 100 newtons, por ejemplo, tiene el doble de magnitud que una de 50. Y un dato clave, la magnitud siempre es un número positivo. Es, al fin y al cabo, el largo de la flecha. Luego está la dirección. Esto es básicamente la línea sobre la que vive el vector. Su inclinación. Pensemos en ella como el ángulo que tiene. Apunta totalmente horizontal, vertical o quizás en un ángulo de 45 grados. Eso, exactamente eso, es la dirección. Y aquí viene un detalle sutil pero importantísimo, el sentido. Si la dirección es la calle por la que va el vector, el sentido nos dice si va hacia un lado de la calle o hacia el otro. La punta de la flecha es la que define esto. Dos vectores pueden ir por la misma calle, o sea, tener la misma dirección, pero ir en sentidos opuestos. Muy bien. Seamos honestos, trabajar con flechas que apuntan en diagonal para todos lados puede volverse complicado. Pero por suerte, los físicos inventaron un truco genial para simplificarlo todo. Descomponer el vector en sus partes más básicas. Imaginen esto. Tenemos una linterna y alumbramos al vector justo desde arriba. La sombra que proyecta en el piso es su componente horizontal, la que llamamos componente X. Ahora, si lo alumbramos desde un costado, la sombra que proyecta en la pared es su componente vertical, la Y. Al final, cualquier vector diagonal es simplemente la suma de sus dos sombras. ¿Y cómo pasamos de estas sombras a números de verdad? Pues con una vieja conocida de las matemáticas, la trigonometría. Usando las funciones seno y coseno, podemos calcular el tamaño exacto de cada una de esas sombras. Por ejemplo, un vector de 12 centímetros a 64 grados se parte en una sombra horizontal de 5.3 y una vertical de 10.8 centímetros. Bueno, ya sabemos cómo desarmarlos, así que sumarlos debería ser fácil, ¿no? Pues, no tan rápido. Justo aquí es donde la mayoría de la gente comete un error muy común. ¿Cuál dirían que es la trampa más grande al intentar sumar vectores? Aquí está. El error número 1 es caer en la tentación de sumar los largos de las flechas como si fueran números comunes y corrientes. En el mundo de los vectores, 5.3 más 10.8 no es 16.1 si no apuntan al mismo lado. La regla de oro, la que nunca hay que olvidar, es se suma componente con componente, X con X y Y con Y, como si fueran peras y manzanas. Veámoslo con un ejemplo práctico. Una persona camina varias cuadras. La distancia total que caminó, el recorrido, es simplemente la suma de todos los tramos. Es un escalar.
Pero el desplazamiento, que es un vector, es la línea recta que une el punto de partida con el punto final. Es, por así decirlo, el atajo vectorial. Y casi siempre es más corto que todo el camino recorrido. Muy bien, ya dominamos las flechas, sus partes y cómo sumarlas. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a usar todo este conocimiento para entender uno de los conceptos más importantes de todos, la fuerza. Porque en el fondo, una fuerza no es más que un vector en acción. Piénsenlo, la fuerza es el ejemplo perfecto de un vector. Para describirla, necesitamos saber qué tan fuerte es el empujón, o sea, su magnitud. Y también necesitamos saber hacia dónde va ese empujón, o sea, su dirección. Y estas fuerzas las podemos agrupar en dos grandes familias, las que necesitan tocar, como la fricción, y las que actúan a distancia, como la mismísima gravedad. Y en la mecánica del día a día, casi siempre nos encontramos con este equipo estelar de 4 fuerzas. El peso, que siempre nos jala hacia abajo, la normal, que es la fuerza con la que una superficie nos sostiene, la fricción, que siempre se opone a que algo se mueva, y la tensión, que es la fuerza que hace una cuerda cuando tira de algo. Conocer a estos jugadores está muy bien, pero ¿cómo los organizamos para entender qué está pasando en un problema real? Para eso, los físicos y los ingenieros tienen una herramienta que es definitiva, una especie de mapa de todas las fuerzas. A la izquierda tenemos una escena del mundo real. Alguien tirando de una caja. Un poco caótico. A la derecha tenemos la elegancia de la física, el diagrama de cuerpo libre. Lo que hacemos es un acto de abstracción genial. La caja se convierte en un simple punto, y todas las fuerzas que la afectan se dibujan como flechas que salen de ese punto. Es un mapa de fuerzas, simple, pero increíblemente poderoso. Y esta herramienta funciona hasta en los casos más complejos, como un bloque sobre un plano inclinado. El diagrama nos permite mapear cada una de las fuerzas. Y fíjense en un detalle que es crucial. No importa cómo esté inclinado el plano, la fuerza del peso siempre, pero siempre, apunta derechito hacia el centro de la Tierra. Al final de eso se trata todo esto. Entender los vectores es mucho más que resolver problemas de física. Es empezar a entender el lenguaje con el que interactúa el universo. Desde cómo se diseña un puente para que soporte vientos y cargas, hasta cómo un satélite navega por el espacio. Todo, absolutamente todo, comienza con una simple flecha dibujada en un papel.